Siempre tratando de hablar de temas un poco relevantes que nos van a ayudar a crecer a nosotros, temas que nos van a abrir los ojos y temas también que nos pueden sacar de alguna tentación, ¿verdad? Es Romanos 7:7. El subtítulo dice: el pecado que mora en mí, dice la palabra ahí en Romanos 7:7. Leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera: no codiciarás. Podemos sentarnos. Qué interesante es la palabra. El libro de Romanos es un libro ya un poquito más profundo, donde uno tiene que pedirle al Señor discernimiento para poder entender lo que el Señor dice en su palabra. Porque dice: ¿qué diremos? Pues es un signo de interrogación. ¿La ley es pecado? En ninguna manera, o sea, no es. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que si la ley no existiera, no hubiera pecado. Pero tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y como la ley dice que yo no sea codicioso, entonces, si yo caigo en la codicia, entonces sé que es pecado, que es malo delante de Dios. Por eso la ley es buena, porque la palabra dice que por medio de ella nosotros podemos conocer lo que es bueno y lo que es malo. La ley me da a conocer a mí si puedo o no puedo. Por ejemplo, un menor de 18 años que no tenga licencia, ¿será que puede conducir un vehículo en las calles, en las carreteras y todo sin que tenga problemas? No puede. ¿Por qué? Porque hay una ley. Hay una ley que dice que no, a menos que el papá sea el tutor, porque a partir de los 16 años ya puede manejar. Pero tiene que tener un tutor y tiene que ir a hacer papeles allá a Maicon y todo. Entonces sabemos, ¿y si yo no tengo licencia? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo conducirme? Sí puedo. Pero delante de la autoridad que tengo que presentar yo, mi licencia. Entonces, por la ley, yo conozco qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y si no llevo mis documentos en orden, pues yo sé las consecuencias a las que yo me tengo que atener. Entonces, la ley nos viene, hermano, a mostrar qué es lo que hay malo dentro de nosotros. Porque hay cosas que la ley nos ha mostrado que no son buenas. Pero las cosas que no son buenas son las que más agradan a la carne. Porque nos gusta siempre la desobediencia. Si me dice no haga esto, lo resulto haciendo. ¿Por qué? Porque siempre quiero llevarle la contraria a alguien. En este caso podría ser a Dios. En este caso podría ser a mi mamá, a mi papá o a alguien o a una autoridad. No lo haga
y lo hago. ¿Por qué? Porque nos gusta entrar muchas veces en desobediencia. Y al estar en desobediencia, entonces caemos en lo que dice acá Romanos 7. El pecado que mora a mí. Mírenlo, ahí está el subtítulo. ¿Y qué significa la palabra mora? Porque dice el pecado que mora en mí. La palabra mora significa que habita, que vive dentro de mí. Eso significa la palabra morar, el pecado que mora en mí. La desobediencia, por ejemplo, es algo que puede estar dentro de mí. El no obedecer es algo que puede estar dentro de mí. Y si yo no hago caso, estoy cayendo en pecado, estoy cayendo en desobediencia, porque hay algo que mora en mí, algo que pone resistencia y dice, no lo hagas, sabiendo que lo puedo hacer. Yo tengo la libertad de hacerlo. Miremos que dice Gálatas. Solo vamos a hacer la lectura, no vamos a entrar en detalle, porque estamos hablando de Romanos 7:7 y el pecado que mora dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros está el querer hacer el bien o el no querer hacer el bien. Eso está dentro de cada uno de nosotros. El que quiere lo hace, el que quiere no lo hace. Entonces, ya lo tenemos. Gálatas 5:17, 5:19. Entonces, pecados, hermano, hay un montón. Hay bastante pecado. Pero solo vamos a enumerar algunas de las muchas cosas que hay. Y Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas. El pecado del título es el pecado que mora en mí. En mí puede haber adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pueden haber envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra. O sea que estamos rodeados, hermanos, de todo esto. De todo lo que dice aquí y muchas cosas más. Estamos rodeados. Pero ya la decisión final es mía. Si el pecado mora y se manifiesta en mí, yo voy a tener siempre enemistades. Siempre voy a andar en pleitos. Siempre voy a andar en iras. Siempre voy a estar en adulterios, en fornicaciones, en borracheras y cualquier cosa parecida. Si yo accedo a todo esto, a alguna de estas cosas, me doy cuenta que la ley me muestra a mí que el pecado está dentro de mí y se hace manifiesto. Y todo lo que está aquí agrada a la carne. Hay gente que le gusta estar solo en pleitos, en iras, pero les fascina. Eso mora en ellos. Hombres celosos, celos, dice, mujeres celosas. Eso mora dentro de nosotros. Y la palabra dice que no tenemos que ser celosos, no tenemos que entrar en ira, no tenemos que entrar en contiendas, no tenemos que tener envidias, mas sin embargo, las practicamos a veces, ¿no?
o en un momento perdemos un poquito el razonamiento y caemos en cosas que no agradan a Dios y que se manifiestan en nosotros. Miremos qué dice Romanos 7:7. Ya leímos, ¿verdad? Sí, por eso. Entonces, en ninguna manera dice, porque yo conocí el pecado por medio de la ley. Por medio de la ley que Dios ha dejado, hemos conocido lo que hemos leído en Gálatas 5:19, que eso no es bueno, porque si no estuviera dentro de la palabra, dentro de la ley de Dios, yo podría estar enojado, que me va a decir, pues si eso nadie te lo condena, ¿no? Se me viene a la idea, es como cuando alguien debe, por el momento, no hay una ley que diga que porque yo debo me van a meter a la cárcel. No hay una ley que lo diga. Yo le puedo deber a un banco, pero, o qué sé yo, de esos prestamistas. Pero no hay una ley que diga que si yo no pago me van a ir a jalar de mi casa y me van a encerrar. ¿Por qué? Porque esa ley no existe. Pero si la ley se hiciera ya una realidad, entonces yo me doy cuenta, digo, no, hoy sí me va a ir mal. Entonces la ley para eso sirve. Entonces la ley no es mala. Al contrario, la ley es buena porque nos enseña que es bueno y que no es bueno. Nos enseña que no debemos de ser codiciosos. La codicia es la ambición. Mucha gente es ambiciosa. Que dice el 7:8 de Romanos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si la ley se anula, deja de ser pecado. Entonces ya puedo andar yo en libertad, así entre comillas, de hacer lo que la ley no me prohíbe. Eso es lo que quiere decir acá. Entonces, si no existiera la codicia dentro de lo que es la palabra de Dios, yo podría codiciar todo, que no me sería a mí dañoso para nada. Todo lo que usted ve acá, que está escrito, y hay una ley que lo prohíbe, si lo hacemos, caemos en desobediencia y caemos, hermanos, en pecado. 7:9. Dice, y yo, dice, sin la ley vivía en un tiempo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero vino el mandamiento y el pecado revivió y yo morí. Lo voy a leer de nuevo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Vivió contento porque no existía una ley que le prohibiera algo. Pero venido el mandamiento, nacida la ley, pues, el pecado revivió y yo morí. O sea que el pecado me hace a mí morir si yo caigo en el pecado. Si yo no me arrepiento, entonces el pecado a mí me va a matar. Pero si yo me arrepiento, entonces el pecado muere. No sé si me entienda o no me entienda, pero cuando yo renuncio al pecado, cuando yo me pongo a cuentas delante de Dios, el pecado muere. El pecado ya no tiene autoridad sobre mi vida,
porque renuncié a él. Pero mientras yo viva en el pecado, por el pecado yo voy a morir. Por el pecado nosotros vamos a morir. Porque la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que se arrepintiere, esa vivirá. Eso lo dice Ezequiel capítulo 18 en adelante, ¿verdad? El que se arrepiente de corazón, dice, no le serán contados todos sus pecados que tuvo, sino que le va a ser contado de aquí en adelante. Y lo más duro es de que aquel que conoce la palabra de Dios y cae en el pecado, ¿qué pasa? Dice la palabra que no le va a ser contado todo lo bueno que hizo, sino que va a ser juzgado y condenado por lo que hizo en ese momento. Entonces ahí está, como quien dice, está difícil, ¿verdad? Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, ¿para qué? Para muerte. El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. 11. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El 13. Lo que es bueno, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser brevemente, sobremaneramente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El 15, porque lo que hago no lo entiendo. 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Repito, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire, un poquito así, que cuesta entenderlo un poquito, pero ya aquí la palabra creo que es más clara de lo que está diciendo. Entonces, si yo lo hago, entonces el pecado, entonces ya no soy yo el que lo hace, dice la palabra, sino es el pecado que mora en mí, lo que vive en mí. Yo le puedo poner muchos ejemplos, pero solo le puedo poner del enojo, de la ira. Y hay gente que no puede vivir en paz y no chismea. Hay gente que le fascina, ¿por qué? Porque eso vive dentro de ella, dentro de él, dentro de su corazón. Siempre tiene que estar hablando, siempre tiene que estar diciendo. Entonces se va a dar cuenta que realmente el pecado mora en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta si realmente el pecado mora o no mora en nosotros. Si yo sé que el pecado mora en mí, tengo que hacer morir al pecado, definitivamente. Si yo sé que algo está queriéndome a mí, tomarme a mí en mi cuerpo, tengo que renunciar a él. Tengo que hacer todo lo posible
porque salga de mí. Porque dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay gente que dice, es que yo no creí que era capaz de hacer esto, y lo hace. ¿Pero por qué? Porque había algo dentro de su corazón que estaba latente, algo que estaba y lo hacía. Entonces, que esta palabra pues cortita de 15 minutos de meditación pues nos sirva a nosotros, que me sirva a mí también, a todos en general, para darnos cuenta de todo lo malo que hay. Porque las acechanzas del enemigo, hermano, están todos los días. Todos los días pasa el pecado, pasan las tentaciones y todo. Y jamás vamos a ser tentados por Dios. El enemigo es el que pone las tentaciones. No dirá es que Dios me puso una tentación, que eso es mentira, ¿va? Sino que es el enemigo el que siempre nos quiere botar, el enemigo que siempre quiere cauterizar nuestra mente, el enemigo que nos va a decir, no hombre, si solo es un ratito, es un momento, y ese momento nos lanza a un abismo de que si no tenemos cuidado, de ahí ya no salimos. Entonces, pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor. Que el Señor vaya limpiando, hermano, nuestro corazón, nuestro, porque ahí vamos todos, porque siempre he dicho que aquí santos no hay ninguno, aquí santos no hay. Aquí tratamos cada día de buscar la perfección, aquí tratamos de ser cada día mejores. Que si hoy hice algo malo que no fue agrado para Dios y menos para mí, de irlo eliminando, ¿eh? Si tengo caracteres fuertes, irlos eliminando, si soy de solo de griterías, pues irlas quitando e ir limpiando nuestro corazón para que seamos ejemplo también para los demás. Eterno Dios, damos gracias, Padre Celestial. Damos gracias en el glorioso nombre de Jesucristo, porque tu palabra es palabra de verdad. Palabra, Señor, que nos enseña a cómo vivir, a poder reconocer lo malo que puede morar, lo malo que puede entrar en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón puede entrar la envidia, las iras, los enojos, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, las envidias, tanta cosa que puede entrar en nuestro corazón. Morar, como dice ahí, el pecado que mora en mí, quedarse dentro de mí y esperando nada más el momento para salir y manifestarse. Señor, que tu misericordia nos alcance.